Bienvenidos una vez más a un nuevo video del tercer módulo de capacitación continua. Como recuerdan, en este módulo estamos abordando el área de destrezas de aprendizaje con un enfoque específico en el desarrollo de las destrezas de pensamiento preoperacional y matemático. En este video vamos a hacer un recorrido por distintas metodologías para la enseñanza de la matemática que abordan el desarrollo del pensamiento desde perspectivas innovadoras basadas en las distintas etapas de desarrollo infantil. Sin más preámbulo, comenzamos. La matemática a través de la historia. Vamos a empezar un poquito descubriendo cómo se inició la enseñanza de la matemática a través de la historia. Pitágoras fue quien acuñó el término matemáticas, que significa lo que se puede aprender, englobando en ese término prácticamente todas las ramas de la ciencia. Sus seguidores dividieron el saber en 4 ramas o materias: aritmética, geometría, música y astronomía, denominados el quadrivium matemático. Y junto con el trivium humanista, lógica, retórica y gramática, construyeron la base de la enseñanza por varios siglos. En el siglo XVIII, las matemáticas incluían incluso más ciencias como la óptica, la estadística, la dinámica, la acústica y la hidrodinámica. Y no fue sino hasta finales del siglo XIX y en el siglo XX que la matemática se estableció como la rama de la ciencia que estudia los números y las relaciones que se establecen entre ellos. Así como el contexto y el contenido de la matemática ha evolucionado en el tiempo, su enseñanza también. Definitivamente las matemáticas de hoy no son iguales a las de principios del siglo XX, por lo que la enseñanza también ha debido mutar al mismo tiempo que esta ciencia. Desde el siglo III a.C. hasta el siglo XVII, el libro Los elementos de Euclides fue utilizado para la enseñanza de la matemática en las universidades casi con exclusividad. Entre los siglos XIII y XVI nace un tipo de escuela metodológica distinta que pretendía educar a los comerciantes de la época, exclusivamente en las áreas de aritmética y álgebra, adoptando el nombre del Liber Abaci o Escuela del Ábaco, fundada por Leonardo de Pisa y dedicada a la enseñanza de las matemáticas árabes y las cifras hindúes. En el siglo XVIII, las matemáticas de las universidades se quedaron obsoletas y no eran sino en las escuelas militares, los centros jesuitas o las academias de ciencia quienes impartían la matemática moderna de esa época. Los matemáticos franceses fueron quienes destacaron en la innovación educativa de la matemática de eso entonces con la Academia Francesa de las Ciencias. El École Polytechnique o Escuela Politécnica dedicada a la formación de ingenieros y científicos y el École Normale o la Escuela Normal, que se dedicaba a preparar a futuros profesores de primaria y secundaria en el área científica. De ahí nace llamar escuelas normales a los centros educativos que forman maestros. Joseph-Louis Lagrange fue uno de los más destacados reformadores en la enseñanza matemática y se le considera el padre de los libros de texto modernos. Gaspard Monge, padre de la geometría descriptiva, fue el creador de las escuelas politécnicas y su innovadora metodología para la época incluía lecciones magistrales, trabajos dirigidos y experiencias de laboratorio. En 1857, en Europa, bajo el reinado de Isabel II de España, se establece por primera vez los programas educativos para los niveles primario y secundario. En este programa, la enseñanza primaria de las matemáticas se divide en 2 ciclos, elemental y superior. Los contenidos para el nivel elemental se reducen a principios de aritmética, sistemas de medida y monedas. El ciclo superior incluía principios de geometría, dibujo lineal y agrimesura o técnicas de medición de la tierra para los niños varones y para las niñas medición en el hogar y elementos del dibujo aplicado a las labores cotidianas. Poco después se crearon los llamados Ministerios de Educación y Bellas Artes, que reformaron el currículum especialmente en el bachillerato, dejando los primeros 3 años de secundaria el estudio de la aritmética, la geometría y las nociones de álgebra, y para los siguientes 3 años, álgebra y trigonometría.
Las clases para ese entonces tenían un máximo de estudiantes por aula de 150 alumnos, por lo que la metodología se limitaba a la clase magistral y el único referente de avance estudiantil era el famoso examen escrito que todavía utilizamos hasta esta época. Hasta 1955 el proceso didáctico para la matemática permaneció prácticamente estático hasta la publicación del doctor Pedro Puig Adam titulada Decálogo de Enseñanza de las Matemáticas, que adelantado para su época establece 10 principios de la enseñanza de esta área que están plenamente vigentes para la educación de nuestro siglo XXI. Y esos decálogos son: 1. La didáctica no debe ser rígida, debe adaptarse a cada caso observando constantemente a cada alumno. 2. No debemos olvidar el origen y la evolución de las matemáticas. 3. Presentar las matemáticas como unidad con la vida natural y la vida social. 4. Graduar cuidadosamente los planos de abstracción. 5. Enseñar guiando la actividad creadora y descubridora del alumno. 6. Estimular esta actividad despertando el interés del estudiante. 7. Promover la autocorrección. 8. Alcanzar primero la competencia de solucionar antes de automatizar los procesos. 9. Cuidar que la traducción del alumno sea traducción fiel de su pensamiento. Y 10. Procurar que todos los alumnos exitosos eviten su desaliento. Para esa época, la línea metodológica de la matemática se resumía en 3 pasos. Primero, la presentación de contenidos en forma automática deductiva, que consistía en formular un conjunto de enunciados que sirven de hipótesis para un determinado sistema. Es decir, el modelaje. Venía el profesor, se paraba a la par del pizarrón, explicaba y modelaba el proceso y ahí daba por terminada su explicación. Segundo, venía la repetición de ejercicios similares para adquirir la destreza en el mecanismo. Y los niños o los jóvenes tenían que repetir y repetir miles de ejercicios hasta que dominaran el proceso. Tercero, la comprobación de lo aprendido a través de la evaluación escrita. Aproximadamente en 1941 aparece el matemático y profesor Ángel Aurelio Baldor de la Vega con la publicación de su famoso libro de aritmética y álgebra de Baldor, en donde se observa ampliamente esta metodología basada en la ejercitación continua. Pero a pesar de que este método de enseñanza, denominada tradicional, sigue funcionando en gran parte de las escuelas, especialmente del continente americano, de mediados del siglo XX hasta la fecha han sobresalido distintas propuestas que en su conjunto se denominan innovadoras y que, basadas en los estudios de grandes psicólogos como Jean Piaget y su teoría del desarrollo del pensamiento hasta la neurociencia, proponen abordajes completamente diferentes y diseñados para el funcionamiento cerebral humano que pretende enseñar las matemáticas de manera natural y apegada a la cotidianidad. ¿Qué métodos de enseñanza son estos métodos innovadores? Vamos a explorar brevemente la conceptualización de la enseñanza matemática a partir de esas 5 metodologías. Primero, la metodología Montessori, luego el método Singapur. Vamos a abordar también el método Entusiasmat, el método ABN y el método Waldorf. Posteriormente haremos un análisis de los aportes de la neurociencia al aprendizaje matemático. Método Montessori. Explicábamos en el taller de metodologías de la lectoescritura que el método Montessori no estaba orientado en específico para un área aislada de aprendizaje. Por el contrario, busca el desarrollo de las capacidades del niño en general para ayudar a su adaptación en la vida cotidiana. Su metodología, instituida a principios del siglo XX, pionera e innovadora, bastante adelantada para su época, hoy en día, en pleno siglo XXI, ha cobrado incluso más auge que en su época, dada la orientación que tiene hacia la construcción del conocimiento a partir del descubrimiento, el modelaje y la ejercitación a través del uso de herramientas manipulables. Se desarrolla a través de juegos con instrumentos. Todas las capacidades perceptivas, motoras y cognitivas están involucradas en el cálculo. Dado que esta metodología busca la incorporación del niño dentro de la sociedad como un ente productivo, las habilidades a desarrollar son sumamente prácticas y los niños pueden ponerlas de manifiesto de inmediato en su entorno.
¿Cuál es el proceso entonces? Primero, como recordamos en el área de lectoescritura, dominar todos los ejercicios relacionados con las habilidades perceptivas, motoras, sensoriales y de la vida práctica. Segundo, trabajar en paralelo con instrumentos que desarrollan pensamiento matemático, por ejemplo, la clasificación, la seriación, el conteo, formas, tamaños, etc. Y tercero, trabajar instrumentos que desarrollan el concepto numérico relacionado con asociación número-numeral, cardinalidad, ordinalidad, valor relativo y operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Los niños trabajan cada instrumento a su propio ritmo. La maestra presenta el instrumento y modela, y posteriormente el niño experimenta con estas diferentes herramientas a su propio ritmo. ¿Qué herramientas se utilizan para el desarrollo matemático? Primero, la torre rosa, la escalera marrón, cilindros, listones rojos, listones numéricos, números de lija, bandejas de arena, caja de usos, colgadores, números y contadores, bandeja de introducción al sistema decimal y tarjetas numéricas. ¿Qué ventajas tiene el método Montessori? Respeta el ritmo de aprendizaje de cada niño y niña, trabaja los conceptos y operaciones numéricas a través de material concreto que es útil para crear rutas neuronales e imágenes mentales que permiten la matematización del cerebro, y es lúdico. ¿Qué desventajas tiene? Requiere de la creación o compra de los materiales manipulativos y requiere que la maestra sea una profesional del método para poder aplicarlo. Método Singapur. Esta metodología fue creada por el Instituto Nacional de Singapur con la finalidad de buscar el desarrollo como nación después de su tardía independencia de Malasia en el año 1965. Su lema, Escuelas que piensan, nación que aprende, fue el marco que dio forma a la propuesta curricular y metodológica que hoy utilizan infinidad de países alrededor del mundo. El método como tal se institucionaliza en 1990 y se basa en 5 componentes principales: los conceptos, las habilidades, los procesos, la metacognición y las actitudes, materializados en torno a la resolución de problemas. Los conceptos, a su vez, se agrupan en 6 tipos: numéricos, geométricos, probabilísticos, algebraicos, estadísticos y analíticos. Trabaja 7 habilidades que están relacionadas con la práctica matemática y que son necesarias para realizar procedimientos: el cálculo mental y numérico, la manipulación algebraica, la visualización espacial, el análisis de datos, la medición, el uso de herramientas matemáticas y la estimación. Los conceptos de habilidades se aplican a través de 3 tipos de procesos: razonar, comunicar y hacer conexiones, aplicar y modelar. Desarrolla 5 habilidades básicas del pensamiento: clasificación y comparación, análisis de las partes y del todo, identificación de patrones y relaciones, inducción, deducción y generalización, y la visualización espacial. Ejercita 5 heurísticas para buscar la solución de un problema: la representación con diagramas, el ensayo y error, la simplificación del problema, pensar en problemas similares y reformular el problema. Propone 5 tipos de estrategias para desarrollar la metacognición, que es el proceso a través del cual nos hacemos conscientes de los mecanismos que nuestro cerebro lleva a cabo para realizar una tarea o trabajo. Resolver problemas no rutinarios, enseñar metodológicamente las estrategias de resolución de problemas y su aplicación, discutir soluciones y estrategias en trabajo colaborativo, buscar formas alternativas de resolver un problema, pensar en voz alta y reflexionar continuamente. Los objetivos de la metodología son que los estudiantes adquieran y apliquen conceptos y habilidades matemáticas, que desarrollen destrezas cognitivas y metacognitivas a través de la resolución de problemas y desarrollar una actitud positiva hacia las matemáticas.
La metodología del aprendizaje formal de la matemática se aplica a partir de primero primaria, pero contempla una educación no formal de la matemática en el preescolar que incluye el desarrollo de habilidades básicas prenuméricas como los conceptos prenuméricos, la clasificación, la seriación, la agrupación, la comparación y la solución de problemas no numéricos. ¿Qué ventajas tiene? A pesar de no contar con un programa específico para el área preescolar, contempla la ejercitación de destrezas básicas y no impone al niño el aprendizaje matemático cuando su cerebro no está preparado. Además, contempla 3 etapas de desarrollo del pensamiento matemático a partir de los 7 años: concreta, gráfica y abstracta. Veamos ahora entonces el método Enthusiasm-Math. Es un método basado en las inteligencias múltiples de Howard Gardner y que fue creado por el Colegio Montserrat de Barcelona a través de la experiencia de sus docentes. Está creado para niños de 3 a 12 años y dividido en 2 etapas, infantil y primaria. Esta metodología tiene por objetivo trabajar las matemáticas contextualizadas y adaptadas a la realidad del alumno y está diseñado para dar al estudiante estrategias que pueda aplicar pertinentemente en su vida cotidiana desde el primer momento. Su pedagogía lúdica y altamente concreta se adapta a la forma de pensamiento preoperacional y de operaciones concretas, además de ejercitar todas las destrezas y conceptos matemáticos a través de actividades que estimulan las 9 inteligencias múltiples. Es un programa cíclico en el que se eleva cada ciclo el nivel de dificultad, pero desde pequeño se trabajan todos los conceptos y habilidades matemáticas. Una sesión de trabajo se divide de la siguiente manera. Primero, una fase de inicio que dura 5 minutos y es para la escucha activa, estrategias de razonamiento a través del cálculo mental y la resolución de problemas. Luego tenemos un periodo de tiempo de enseñanza-aprendizaje que va a variar dependiendo de las habilidades de los niños y de qué tanto puedan mantener su lapso de atención. Aquí vamos a trabajar el aprendizaje de conceptos matemáticos utilizando el juego concreto, la manipulación y el juego demostrativo. En fichas se van a afianzar los conocimientos. Y por último, otra etapa final o de cierre que también dura 5 minutos, en donde se van a trabajar estrategias concretas de metacognición para la toma de conciencia de lo que ellos han aprendido y cómo lo han hecho. Trabaja la inteligencia matemática interpersonal e intrapersonal a través de actividades con manipulativos como por ejemplo los dados de atributos geométricos, los cubos numéricos, los peones, regletas, fichas de parchís, recta numérica, cartas de números y bloques lógicos. Además, trabaja a través de los llamados matijuegos las inteligencias naturalista, emocional e interpersonal, estimulando el trabajo cooperativo. Estos juegos son tipo juegos de mesa y sirven de afianzamiento, pero también pueden crearse y utilizarse como evaluación a través de la observación. Dado que la metodología está basada en multiinteligencias, utiliza también canciones elaboradas para estimular el juego matemático desde la música y por supuesto también hace uso del cuento matemático para abordar problemas y conceptos numéricos desde la inteligencia lingüística. ¿Qué ventajas tiene? Es una metodología lúdica que aborda todos los canales de aprendizaje y se apoya en todos los tipos de inteligencia. Utiliza manipulativos, se desarrolla en espiral, dando al niño y a la niña múltiples oportunidades de abordar una destreza. ¿Y qué desventajas? Pues requiere la elaboración y la adquisición de materiales manipulativos especiales. El método abierto de aprendizaje de la matemática basado en números, también llamado ABN. Este método se basa en una estructura de 4 vértices, pilares o principios. Primero, entender lo que se hace. Las habilidades matemáticas se ejercitan en espiral y en forma concreta para lograr que el niño comprenda sus procesos a través de la metacognición y alcance con el ensayo continuo un nivel más alto de abstracción. Segundo, trabajar con referentes. Utiliza para trabajar materiales que el niño y la niña comprenden, objetos de su entorno como material manipulativo. Tercero, cálculo abierto. El sistema de cálculo permite que cada individuo encuentre la solución siguiendo el proceso que mejor pueda comprender, dando todos los pasos que necesite o crea necesario. Cuarto, fidelidad
a los sistemas y métodos del cálculo. Se trata de trabajar todos los algoritmos de la misma forma, incluyendo aquellos que nos ayudan a resolver situaciones de la vida cotidiana. Su objetivo principal es desarrollar en los niños y niñas habilidades y destrezas de pensamiento lógico a través del cálculo. Se contrapone a la idea de calcular de derecha a izquierda, por lo que crea un mecanismo que permite al individuo realizar intercambio en cualquiera de los dos sentidos, llegando finalmente a una respuesta. Se enfoca ampliamente en la comprensión de los niños y niñas del concepto de número mucho más allá de la agrupación. Busca que comprendan que el número está compuesto por una serie de agrupaciones y elementos sueltos, unidades, decenas, centenas, que pueden ser intercambiadas al realizar algoritmos que son operaciones de cálculo. Esta metodología utiliza como herramienta principal la recta numérica y la tabla numérica. El método tiene dos etapas, la infantil o preescolar y primaria de primero a sexto. La etapa infantil se desarrolla en 5 niveles que los niños y niñas irán escalando a partir de las habilidades que vayan desarrollando. Nivel cuerda son los niños que pueden contar la secuencia numérica hasta 10, iniciando desde el número 1, pero no pueden hacerlo si lo inician desde un número distinto. El nivel cadena irrompible es el que logra establecer la constancia de cantidad, diferenciando dónde empieza un número y dónde termina, aunque todavía necesiten iniciar desde el 1 para contar. Nivel cadena irrompible logra contar empezando desde cualquier número. Nivel cadena numerable es capaz de iniciar el conteo en cualquier número y parar donde corresponda, logrando una correspondencia. El nivel de cadena bidireccional, que cuenta en forma ascendente o descendente, inicia en cualquier número, se detiene cuando es pertinente, identifica qué número va antes y qué número va después, un número cercano o uno lejano, y puede agregar o quitar pasos al contar. Los niños, según su nivel, trabajarán actividades como línea numérica de piso, conteo con ábaco, estimar cantidades, calendarios, votaciones, contar ritmos, contar los latidos del corazón, contar a través de juegos, recuento simple, contar de 2 en 2, formar números con partes distintas, cuántos números para contar nos faltan para llegar a, complementar números hasta 10, sumas y restas con bloques, sumas y restas con los dedos, secuencia de conteo en recta numérica y secuencia de conteo con palillos y tapones. Las actividades están dirigidas a conocer la secuencia numérica, entender la composición de los números, unidades, decenas, y utilizar la recta numérica, el conteo y la tabla de números para resolver problemas. ¿Qué ventajas tiene? Trabaja desde lo concreto, busca la comprensión de asociación número y numeral en relación a números absolutos y relativos, permite solucionar algoritmos de cálculo desde la perspectiva de cada individuo, permitiendo la metacognición y a través de ella la comprensión del algoritmo operado. ¿Qué desventajas? Da poca importancia al desarrollo de otras áreas del cálculo y de la estimulación del pensamiento y requiere adquisición de material. Método Waldorf para el área del cálculo. La metodología Waldorf para el sistema numérico inicia al final del primer septenio. Antes de esta etapa se enfoca en el juego libre del niño y el desarrollo de habilidades. Esta metodología está basada en las investigaciones de Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía. Él describe un modelo pedagógico del desarrollo infantil en 3 niveles llamados septenios. Según este modelo, el aprendizaje de cada septenio es distinto. En el primer septenio de los 0 a los 7 años, el aprendizaje es empírico, imitativo y basado en los sentidos. La educación debe enfatizar en las actividades prácticas. En el segundo septenio, de los 7 a los 14 años, el aprendizaje es artístico e imaginativo. La educación debe enfatizar en actividades sensitivas y la expresión artística. El tercer septenio, a partir de los 14 años, el aprendizaje es abstracto. Se debe enfatizar en el desarrollo intelectual y del pensamiento ético, incluyendo responsabilidades sociales. En el preescolar, la educación se hace a partir de la imitación y el ejemplo. El tiempo se dedica en su mayoría al juego libre, pero se combina con momentos de juego guiado en un salón que tiene un ambiente predominantemente casero.
utilizan materiales naturales y en ellos se ejemplifica el trabajo productivo en que todos los niños pueden participar. Se incorpora también juegos al aire libre en contacto con la naturaleza, cuentos, celebraciones de cada estación y muchas actividades más. A finales de este primer septenio, los niños se introducen en el aprendizaje matemático a través de las secuencias numéricas que se acompañan de movimientos y cadencias rítmicas. Cuando se ha establecido el conteo natural ascendente y descendente, se empiezan a practicar series numéricas poniendo énfasis en patrones de múltiplos, hasta lograr conteos basados en múltiplos del 1 al 10, es decir, de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, así hasta de 10 en 10. Posterior a esto se inicia con la introducción de las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Las 4 operaciones son introducidas en el último año del primer septenio y deben ser ejercitadas simultáneamente. ¿Qué ventajas tiene? Debido a que la estimulación en los primeros años del primer septenio es rica sensorialmente hablando, los niños y niñas desarrollan su madurez y para finales del primer septenio están plenamente preparados para trabajar habilidades del cálculo que requieren simbolización. Las metodologías se apoyan en la euritmia, que es una ejercitación rítmica del cuerpo, que permite a los niños y las niñas con modelo de aprendizaje kinestésico adaptarse perfectamente bien a los procesos de aprendizaje. Las cadencias rítmicas apoyan también a quienes aprenden auditivamente y el uso de representaciones gráficas para los niños visuales. ¿Qué desventajas tienen? Es un sistema que requiere que los niños y las niñas hayan recibido la estimulación dentro de la misma metodología. Aportes de la neurociencia para el aprendizaje matemático. Con el nacimiento de la neurociencia se ha descubierto que la enseñanza de la matemática a nivel escolar, especialmente en las etapas del preescolar y la primaria, no son fáciles y se podría calificar como contra natura o artificial, debido a que el cerebro infantil no está preparado para la adquisición de información abstracta, simbólica y deductiva, cuando su pensamiento durante los primeros 10 años de vida es intuitivo y concreto. El aprendizaje matemático requiere esfuerzo, ya que incluye procesos cerebrales como atención, memoria, organización, comparación, análisis, razonamiento, etc. La tendencia entonces es trabajar a partir de la plasticidad cerebral y el recurso concreto para introducir conceptos y habilidades básicas para la posterior comprensión abstracta de la matemática. En el proceso de ejercitación de los procesos matemáticos en el ámbito concreto, se presentan cambios en la estructura cerebral gracias a su plasticidad que inducen la creación y modificación de circuitos neuronales. Al proceso por el cual adaptamos los procesos matemáticos con la realidad se le llama neurociencia, en neurociencia se le llama matematización y se produce a través de los siguientes acoplamientos. Primero, adaptación. El conocimiento matemático se aplica a la realidad, al entorno y a los objetos. A este nivel le llamamos nivel concreto. Luego, la modelización, que se crean modelos de la realidad a partir de los conocimientos matemáticos, y a este nivel le llamamos gráfico. Y el resurgimiento, que es el comportamiento matemático que reconoce o descubre en el comportamiento de la realidad el entorno o los objetos, que a este nivel le llamamos abstracto. Estudios de la neurociencia en relación al desarrollo del pensamiento nos dicen que de los 0 a los 7 años el niño posee una mente natural derecha y un pensamiento imaginativo y deductivo. De los 7 años a los 12 la mente es simbólica e izquierda y el pensamiento lógico simbólico. Durante la primera etapa, el niño desarrolla habilidades que lo van a llevar a pensar ordenadamente y en forma estratégica a través del juego, la imitación y el uso de sus sentidos. Durante la segunda etapa, el niño estará listo para adquirir y desarrollar las competencias de matematización y el pensamiento estratégico consciente. El objetivo de desarrollar un pensamiento matematizado es desarrollar cerebros eficientes, automatizados, veloces, con un procesamiento efectivo y flexible. La neurociencia ha descubierto además que de los más de 400 millones de bits que recibe el cerebro a cada momento, somos conscientes únicamente de unos 2000.
De esa información, el cerebro almacena únicamente el 10%. Normalmente el cerebro guardará la información que va a creer que es importante o significativa. Por lo tanto, al ser la matemática un complejo grupo de abstracciones, necesitamos de la matematización para transformar esa información poco significativa para el niño en engranajes significantes que su cerebro pueda almacenar. La manipulación de materiales facilita la matematización a través de la adaptación y la modelización, facilitando la comprensión y con ello la creación de rutas neuronales que convierten a esa matemática en una parte estructural del cerebro. Neurocientíficos como Butterworth y D'Haene afirman que los seres humanos tenemos un módulo matemático que la enseñanza académica se encarga de obstaculizar. Para evitarlo, aconsejan la enseñanza de la matemática desde el razonamiento intuitivo, la manipulación de materiales y el carácter lúdico. Durante los primeros 7 años de vida, el cerebro se encuentra en una etapa de desarrollo acelerado de sus interconexiones neuronales que no se va a repetir en el resto de la vida, por lo que es lógico aprovechar ese momento para lograr que los niños y las niñas adquieran un cúmulo mayor de conocimientos. Sin embargo, si estos conocimientos son incomprensibles para el cerebro infantil, van a perjudicar su desarrollo cognitivo. La clave va a estar en encontrar la forma de traducir o llevar el conocimiento de forma tal que sea comprensible para el estadio del sistema nervioso central infantil, y esto solo se logra a través de la experimentación sensorial y concreta de los procesos matemáticos. Son 3 las herramientas básicas para traducir la abstracción matemática al plano concreto, es decir, lograr la matematización cerebral. Primero, la manipulación de objetos reales. Segundo, el juego simbólico. Y tercero, el ritmo y el movimiento. A través de estas 3 herramientas vamos a lograr estimular el cerebro infantil hacia un funcionamiento matemático ordenado, eficiente, veloz y efectivo que va a estar listo para la adquisición académica de los procesos matemáticos más complejos. La propuesta metodológica de Jugando Aprendo para la enseñanza de la matemática apuesta nuevamente a lo ecléctico, buscando utilizar técnicas de distintas metodologías ordenadas con un carácter sistemático que lleve a los niños y las niñas al desarrollo de las habilidades conceptuales y numéricas necesarias para afrontar en la primaria la enseñanza académica propiamente dicha del área de cálculo. Está centrada en el desarrollo de habilidades del pensamiento preoperacional que facultarán al niño y a la niña para comprender y utilizar el pensamiento numérico a nivel concreto. Toma en cuenta las características del desarrollo del pensamiento según Piaget para organizar el currículum y poder proponer las distintas actividades. Se apoya en el método Montessori, adaptando instrumentos de estimulación del área matemática propuestas en esta metodología para complementar el programa, permitiendo que el niño manipule, juegue e implemente el ritmo y el movimiento, colaborando con la matematización del cerebro infantil. Su currículo está basado en el CNB, específicamente en el currículum de destrezas de aprendizaje en su área de pensamiento. Inicia con los contenidos más sensoriales, luego los concretos para llegar por último a contenidos que se presentan a nivel gráfico. ¿Qué componentes tiene nuestro programa? Cuenta con 5 componentes principales. Primero, la caja Montessori, con elementos para trabajar los conceptos y destrezas desde el plano sensorial y concreto. Tenemos también el libro de texto donde se presentan los conceptos y destrezas y se ejercita bajo la guía del docente. Luego el libro de trabajo donde se ponen en práctica los conceptos y destrezas en forma individual. Nuestra plataforma en donde se encuentran videos y complementos para trabajar a través del ritmo y el movimiento las distintas figuras y símbolos. La planificación sugerida que propone actividades sensoriales y lúdicas para complementar el programa. También contamos con otro material que es el material de Neuroaprendo que ustedes pueden también adquirir para complementar el programa.
Nuestra ruta metodológica va a abordar el proceso matemático a través de tres etapas o tres herramientas. Primero, la estimulación sensorial, que busca la experimentación sensorial de los distintos conceptos, destrezas y habilidades matemáticas a través de juegos que involucran sensaciones como ver, escuchar, tocar, gustar y olfatear. Pueden encontrar actividades sugeridas en la planificación en nuestra página de Pinterest, o también ustedes pueden ser creativos y hacerlos a través del uso de las herramientas en la cajita Montessori y en el programa Neuroaprendo. La estimulación concreta, que busca la ejercitación de los conceptos, destrezas y habilidades matemáticas a través de la manipulación de objetos utilizando la herramienta de la cajita Montessori y de las herramientas directamente para el área de cálculo del programa Neuroaprendo. Acá podemos encontrar actividades para seriación numérica, para el concepto de unidades, decenas y centenas, y para el seguimiento de patrones. La maestra, en este caso del área concreta, va a modelar, los niños luego van a imitar y experimentar el uso de estas herramientas. Luego tenemos la estimulación gráfica, que se da en dos fases. Primero, bajo la guía docente se trabajan las actividades gráficas del libro de texto, y luego, en forma individual o con ayuda de sus compañeros en trabajo colaborativo, realizan las actividades gráficas del libro de trabajo. A continuación veremos ejemplos de los distintos conceptos, destrezas y habilidades que desarrolla el programa, clasificadas en sensoriales, concretas y gráfico-concretas. Esta clasificación indica qué énfasis se le debe dar a la ejercitación de determinado concepto o destreza. Por ejemplo, la discriminación de color es una destreza sensorial, por lo que el énfasis debe estar en ejercitarla a través de actividades sensoriales, como oler, tocar, manipular, escuchar y ver. Sin embargo, también requiere de manipulación concreta, por ejemplo, encontrar pelotas de color rojo entre una piscina de pelotas, o la ejercitación gráfica como colorear, recortar, pegar, realizar actividades de libro de texto y trabajo utilizando los colores, por ejemplo. Entonces veamos cuáles son esas destrezas y habilidades que vamos a trabajar a lo largo de todo el programa de el área de destrezas de aprendizaje de Jugando Aprendo. Primero, las que tienen énfasis sensorial. Aquí vamos a trabajar la discriminación de color, la discriminación de forma y la discriminación de tamaño. Nuevamente debo reconocer o debo volver a explicar que no es que estos se van a trabajar únicamente desde el punto de vista sensorial, pero sí quiere decir que el énfasis va a estar en el trabajo del área sensorial. O sea, tenemos que estimular mucho más al niño sensorialmente para que pueda adquirir estas destrezas. Luego tenemos las destrezas concretas. Aquí vamos a encontrar actividades como conceptos de cantidad, mucho, poco, nada, más que, menos que, lleno, vacío. En este caso vamos a necesitar el uso de mucho manipulativo pequeño, como fichas, monedas, legos, tronquitos, botones, etc. Conceptos espaciales como arriba, abajo, adelante, atrás, adentro, afuera, en donde vamos a utilizar materiales concretos más grandes, como por ejemplo una caja, un cuaderno, objetos del entorno que vamos a colocar en diferentes posiciones.
lateralización izquierda y derecha, en donde vamos a trabajar con el propio cuerpo del niño, pero también con materiales que estén en el entorno. Seriación, en donde vamos a utilizar la copia de series, la completación de series y la extrapolación de series. En estas actividades podemos utilizar el material de Neuroaprendo que está específicamente para seriación. Patrones, identificar el patrón en series. Esto también tenemos material en el programa Neuroaprendo y podemos utilizar también las figuras geométricas que están en la cajita Montessori o trabajar con diferentes objetos que estén a nuestro alrededor. Orden, en esto se va a involucrar ordenar en base a patrones, en orden ascendente y en orden descendente. La correspondencia de 1 a 1. Los conjuntos. Y luego tenemos las habilidades y destrezas que necesitan un desarrollo o una estimulación gráfico concreta. Aquí vamos a trabajar desde la parte concreta con el uso de manipulativos, pero también vamos a dar énfasis a hojas de trabajo y ejercitación en el libro de texto y en el libro de trabajo, ya que requieren ese proceso grafomotor que es indispensable para el aprendizaje de la escritura de números. Acá vamos a trabajar la conservación de número, la asociación número y numeral, las series numéricas como conteo, la asociación número y numeral de cantidades con 2 cifras, unidades, decenas y centenas, operaciones de suma, operaciones de resta, resolución de problemas de suma y resta, suma con agrupación, y restas con agrupación.
Es bien importante recordar que para todas estas actividades, a pesar de que el énfasis sea grafomotor o gráfico, es importantísimo el introducirlas siempre desde el plano de lo concreto. ¿Qué conclusiones tenemos entonces de este video? Primero, la historia y la experiencia nos han enriquecido y contamos con rutas metodológicas que pueden guiar nuestra labor docente para llevar a los pequeños desde su pensamiento preoperacional hasta el desarrollo de un pensamiento de operaciones concretas. Todas las metodologías proponen distintas cosas, pero todas coinciden en la importancia de la manipulación sensorial de los objetos para la construcción del pensamiento matemático. La labor docente de la maestra de destrezas de aprendizaje es vital en el proceso de matematización, dado que el pensamiento abstracto que requiere la matemática no es natural para el niño preescolar. Toda traducción de lo abstracto a lo concreto que los niños experimenten va a ser la clave para que desarrollen habilidades de pensamiento matemático. El programa Crecer Jugando organiza una ruta metodológica que comprende los niveles de ejecución sensorial, concreto y gráfico y las herramientas de manipulación como juegos, ritmos y movimientos necesarias para desarrollar la matematización del cerebro infantil, predominantemente preoperacional, atendiendo a todos los canales de aprendizaje. Hemos conocido entonces nuestro programa para el desarrollo de habilidades del pensamiento y las destrezas básicas para el cálculo. Ahora está en sus manos llevarla a la práctica. En nuestro próximo video estaremos elaborando algunos materiales sencillos para el trabajo manipulativo que por sus materiales accesibles podemos construir para que los niños y las niñas puedan utilizarlos como complemento del programa o como pasatiempo educativo. Por este día ha sido todo, esperamos que saquen de esta información el mejor provecho. Nos vemos pronto.